es un programa diferente. Hoy es un programa distinto. Y la verdad es un programa no fácil de hacer. Por varios motivos. Primero, porque vamos a hablar de la selección. Segundo, porque vamos a charlar con los compañeros sobre una base informativa sólida que tenemos. Una información que tiene un disparador que ya te vamos a contar. Y desde ese disparador, una serie de averiguaciones que se fueron generando en la tardecita noche de ayer, e incluso hasta altas horas de la noche de ayer, y que confirman plenamente alguna cosa de que ha trascendido con relación a una ida y vuelta y a un contexto que tiene que ver con el entorno de la selección nacional durante estos dos partidos de eliminatoria. Primero, o de clasificatoria, el partido acá, con Paraguay, que tuvo una situación de condimento especial que tiene que ver justamente y ha tenido que ver con la despedida de Luis Suárez. Y obviamente después el viaje a Venezuela y la situación que se genera en el antes, durante y después del partido en Venezuela ante la selección local, en dos partidos que terminaron empatados. Por cómo fue el trámite de juego, que ya lo analizamos con los compañeros, y por un contexto que se va a dar y que te vamos a contar acá y que vamos a profundizar desde el punto de vista informativo, la verdad terminamos sacando 2 puntos. Sumamos 2 puntos en la tabla de posiciones sin ningún tipo de dudas. En otras condiciones, por lo que pasó en la cancha, Paraguay fue más que Uruguay. Por lo que pasó en Venezuela, la Vinotinto fue más que Uruguay, y con el contexto que te vamos a contar, seguramente otra selección no hubiera sacado ninguna unidad. Dicho esto, yo siempre digo que el periodismo tiene cosas que son interesantes, que son gratificantes, y también tiene de las otras. Yo hace 23 años que hago esto. 21 años lo hice de manera tradicional a través de la radio, de la onda corta, como digo habitualmente, en Oriental, en Carve, en la 1010, en algún momento algún pasaje por la 1410, y desde hace 1 año y medio a esta parte, un poquito más de 1 año y medio, desde las plataformas. Entre las plataformas, nuestro canal de YouTube, por el cual ustedes nos están viendo y sintonizando en este momento. Y lo que yo digo es que la parte no muy gratificante que tiene la comunicación y el periodismo es que muchas veces uno tiene que criticar a la gente que quiere y tiene que elogiar a la gente que no quiere, o que desprecia, o que no le genera absolutamente nada. El equilibrio periodístico está en separar lo que es la parte personal de lo que es la parte profesional. Esto es, la parte de un vínculo personal que te puede generar este trabajo como cualquier otro trabajo, y cuando ese vínculo personal es un actor del fútbol que a veces por lo que hace actuando por el fútbol y no como persona, uno desde acá lo tiene que criticar. Y esto muchas veces la gente lo entiende y muchas veces la gente no lo entiende. Muchas veces el propio protagonista, ese con el que tenés un muy buen vínculo a nivel personal, pero que al mismo tiempo dice, pero para, si yo tengo la mejor relación, ¿cómo me ha criticado a través, por ejemplo, del micrófono o a través del programa que tiene? Algunos lo entienden y muchos no lo entienden. Entonces muchas veces ese tipo de buen vínculo, buena relación, o si se quiere puntualmente, amistad, se termina cortando. Pero bueno, es lo que tiene esta profesión. Y si nosotros no estamos capacitados para hacer esto, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Yo he dejado de tener vínculo con gente que tenía excelente relación por algunas críticas que he hecho durante todos estos años, por hechos concretos que se desarrollaron de esas personas como actores del fútbol dentro justamente de este deporte. Con otros que entienden cómo es el juego, mantengo el vínculo de siempre y muchas veces elogiándolos, ni que hablar, y muchas veces criticándolos. Es parte de esto. Y si uno no está preparado para hacer esto y para bancar las consecuencias, entonces no puede hacer periodismo. O no puede hacer comunicación. O por lo menos la que hacemos nosotros, vinculada justamente al fútbol. Pero ¿por qué digo esto, este preámbulo? Está claro que hay un antes y un después de la llegada de Marcelo Bielsa a la selección nacional. Ni que hablar. Y Bielsa llega por un aspecto que tiene una esencia netamente política. La hemos hablado con los compañeros, lo hemos charlado con ustedes. ¿Qué significaba? Significaba que veníamos de un mundial, el de Qatar 2022, donde estuvimos junto al contador en vivo y en directo, y donde tuvimos una nefasta participación desde el punto de vista deportivo. Y las críticas ya no eran al Tornado Alonso en aquel momento técnico, o a los jugadores integrantes del plantel de Qatar, un equipo que no pasó la fase de grupo de la Copa del Mundo.
y con las características de haberle ganado a Ghana y faltando 6 minutos, darse cuenta en el banco de suplentes y el propio técnico que como Corea había hecho un gol, nos dejaba fuera de la Copa del Mundo en cuanto a la clasificación, que fue lo que terminó aconteciendo. Ya las críticas eran directamente al presidente de la AUF, al economista Ignacio Alonso. El economista Ignacio Alonso, en un rápido volantazo, porque sabe lo que es la política del fútbol, para cambiar un poco rápidamente la opinión de la gente, no tuvo mejor idea que traer a Marcelo Bielsa, una figura inconmensurable. ¿Quién iba a negar a Bielsa? Lo condicionó el sentarse y hacer un contrato desde el punto de vista económico recontramillonario para la realidad económica y financiera de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esto no es responsabilidad de Bielsa, en todo caso será responsabilidad del presidente de la AUF. Pero pone en el tapete el economista Ignacio Alonso sobre la mesa Bielsa. A las pocas horas y a los pocos días de lo que había sido, digo pocas horas, pocos días, estamos hablando mes y medio, 2 meses, de lo que había sido justamente el desastre deportivo en Qatar 2022. Entonces, rápidamente la gente dejó de pensar en lo que había pasado en Qatar y la responsabilidad política del presidente de la AUF, más allá de las responsabilidades deportivas de un plantel y un técnico, y se enfocó en el tema Bielsa. Porque Bielsa genera, tienes una caja de resonancia enorme. Entonces la jugada política del presidente fue notable. Logró que rápidamente, en esos 2 meses, se corriera el objetivo del cual todos hablaban, incluidos nosotros, los periodistas, los comunicadores. Bielsa llega a la selección nacional, Bielsa se mete en lo que es el aspecto deportivo, con su grupo de trabajo. Aquellas cosas, recuerdan cuando los primeros días en el Complejo Celeste, aquel videíto que aparece con Giordano y con Alonso recorriendo, y Bielsa le decía acá, se veía de lejos, en una toma que había hecho, si no mal recuerdo, Canal 12 desde afuera, recorría algunas cosas y le decía, daba la sensación que por el lenguaje gestual corporal, esto acá no me gusta, esto acá tampoco. ¿Te acuerdas que había en un sector una barrera de esas que se ponen, barreras móviles, que estaba caída, la agarró de un sector, la puso en otro? Bueno, un recorrido que seguramente muchos de ustedes recordarán, que lo tomó una cámara, reitero, si no mal estoy recordando, de Canal 12, de las afueras del Complejo Celeste. Y ahí empezó Bielsa con la selección. En aquel momento se decía, hay un barco que se va a mover con Bielsa, para un lado y para el otro. Rápidamente Bielsa se metió en lo que es su laburo desde el punto de vista técnico, entre otras cosas, mucho video, mucho ida y vuelta con los jugadores a través de Zoom, con determinados jugadores, y en ese mismo momento aparece la primera conferencia de prensa del técnico de nuestra selección nacional. En aquella conferencia dijo que con los históricos tenía que charlar, que se debía una llamada, que él lo entendía, cosa que después terminó como cambiando, modificando y tratando de justificarse y quedó medio en el aire, pero lo cierto y lo concreto es que con los históricos directamente no habló, pero rápidamente le inculca una idea a un grupo de jugadores jóvenes. Ese grupo de jugadores jóvenes adaptan la idea a sí mismos y empezamos a ver rápidamente en la cancha, en el campo de juego, ya la mano de Bielsa desde el punto de vista futbolístico, con un pico muy alto, el más alto, el partido con Argentina y el partido con Brasil. Desde esos 2 partidos, que fueron como digamos, el escudo de presentación de Bielsa, al día de hoy, por distintos motivos, algunos achacables al técnico, otros quizás a rendimientos individuales por debajo de las posibilidades, y otros a sanciones, suspensiones, las amarillas, lesiones, las multas de la Conmebol y las sanciones de la Conmebol. De aquel pico enorme que tuvimos de rendimiento, al día de hoy Uruguay ha bajado sustancialmente su rendimiento, más allá de los actores que entraban como titulares en el campo de juego, algunos modificados porque no tenía más remedio, por lo que estamos explicando. Hoy Uruguay, desde el punto de vista deportivo, es un avión que viene en picada. El equipo no juega bien, el equipo no genera, y como decíamos al comienzo, el equipo con Paraguay y con Venezuela no mereció ganar y tampoco mereció empatar. Es más, mereció acá ganar Paraguay y mucho más mereció ganar Venezuela en Venezuela por la diferencia futbolística de un equipo y otro. Por eso dije al comienzo, compartiendo incluso cosas que ha dicho a Dani con relación a este tema, sacamos y sumamos 2 puntos en lo que fue esta fase de 2 partidos eliminatoria o de clasificatoria. En todo este momento, en todo este proceso que necesito hacer como introducción, situaciones que se generan
en el ida y vuelta de los días de vínculo entre el técnico, su cuerpo técnico, y los jugadores de la selección afectados para estos dos últimos partidos, para el de Paraguay y para el partido con Venezuela. La previa del partido con Paraguay tenía algo esencialmente diferente, distinto y muy mediáticamente fuerte, fortísimo: la despedida de Luis Suárez. Se generaron cosas en el Complejo Celeste. Por ejemplo, una cena despedida a Suárez, la cena anterior, de la noche anterior a lo que fue el partido al otro día con Paraguay en el Estadio Centenario. Previamente, la conferencia de Suárez, que la saca del Complejo Celeste y la hace en la carpa en la América, ahí en el Estadio Centenario, al lado del palco oficial. El pasillo que se le hace en el Complejo Celeste a Suárez, donde Suárez va pasando y todos, jugadores, planteles, funcionarios, aplaudiendo a Luis Suárez. Un videíto que suben las plataformas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un videíto editado, que está muy bien editado, pero se ve que Suárez va saludando a cada uno, y cuando pasa por Bielsa no se ve el saludo, se ve Suárez ya pasando y por detrás Bielsa aplaudiendo. Y una serie de circunstancias que no son las habituales, que se dan previo a un partido, producto que la máxima figura que teníamos por este entonces, ya retirado Forlán, y tiempo atrás, hace poco, retirado Cavani con una nota, Luis Suárez dejaba de ponerse la camiseta de la selección nacional. Era un hecho que indudablemente no iba a pasar desapercibido. Se juega el partido lo terminamos empatando, Suárez juega los 90 minutos más la adición, y después del partido, ¿qué viene? El reconocimiento de la gente, de la asociación, a Suárez, con un montón de hechos y circunstancias fuertes y algunas fortísimas. ¿Cuál fue una de las más fuertes? La presencia del maestro Oscar Washington Tabárez. En ese escenario que se armó, 50.000 personas que ese abrazo de Tabárez con Suárez lo aplaudieron y lo respaldaron. Y toda una situación de contexto en el antes, durante y después del partido diferente a lo que habitualmente puede pasar en cualquier circunstancia cuando Uruguay está en el complejo esperando jugar un partido por eliminatoria. ¿Me explico? Luego de ese partido, Uruguay que a las pocas horas viaja, Uruguay que se va a Maturín, Uruguay que entrena allá, situaciones que se dan de idas y vueltas entre el técnico e integrantes del plantel, algunas que son las habituales que se dan entre un técnico y los jugadores, otras quizás que no son tan habituales que también se dieron, un partido con Venezuela, y en el escenario, en la cancha, un partido donde Venezuela superó a Uruguay, donde Venezuela tuvo 5 situaciones de gol y Uruguay ninguna, y donde se dieron, desde el punto de vista de la dilucidación del partido para cambiar cosas desde el banco de suplentes, situaciones totalmente atípicas a la que un técnico de las características, la experiencia, la trayectoria de Bielsa puede acontecer. Por ejemplo, poner a un jugador en el segundo tiempo y al poco rato sacar al propio jugador, que fue lo que pasó con Facundo Torres. La situación que nadie entendió, aplicando simplemente criterios racionales de por qué en ningún momento utilizó a Luciano Rodríguez, ni en el partido con Paraguay, pero fundamentalmente en ese partido con Venezuela, donde perfectamente lo pudo utilizar. La situación que vimos todos, absolutamente todo, que termina siendo lamentablemente para el chico de excesiva exposición, cuando Quique Olivera, que arranca de 9 y después va como extremo, no le salió absolutamente nada, eso le puede pasar a un jugador un día de una mala noche, una mala tarde, pero pobre pibe no le salió nada, y en lugar de ser sustituido Quique Olivera, termina sacando nuevamente en el segundo tiempo a Facundo Torres cuando minutos antes lo había puesto. Hoy las redes le pegan al pobre Quique Olivera, que termina siendo excesivamente expuesto por parte del entrenador. Un Facundo Torres desconsolado después del partido, desconsolado, lo dijimos acá, y una serie de circunstancias y situaciones que también se dieron en función de lo que pasó en el campo de juego. ¿Por qué yo dije al comienzo que esta profesión tiene cosas que son duras? Porque a veces vos tenés que informar cosas que a gente que vos querés de verdad, sé que le van a doler. No me refiero a Bielsa, me refiero a gente de la comunidad que respetuosamente defiende la manera, la forma que entiende Bielsa el fútbol, la manera y la forma de la propia filosofía del entrenador,
y que lo respaldan desde la racionalidad. No estoy hablando de los excesivamente bielcistas, mucho más bielcistas que el propio entrenador de la selección. Un entrenador que, si ustedes analizan, ha tenido autocrítica que yo he elogiado, pero que en las últimas conferencias de prensa se pasa siendo autocrítico, lo que significa que lo que viene haciendo, él mismo se da cuenta que después son errores, porque lo reconoce en la conferencia de prensa. En la última conferencia de prensa dijo, me da mucha tristeza haber sacado a Facundo Torres, cuando rato antes lo había puesto, y dio una explicación que fue media traída de los pelos. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que integra esta comunidad, hay gente, montón de gente que uno respeta, quiere y que conoce. Los conocemos físicamente, y si no los conocemos desde el punto de vista físico, porque no nos hemos visto, nos conocemos después de gran tiempo de ida y vuelta y de intercambios casi permanentes. Entonces, tenemos información pesada. Dani, Juanito, Contador, Juaco, Maxi, con relación a la selección. Y yo sé que lo que uno va a decir, por ejemplo, a mi amigo Gonzalo Russo, que está todavía en Estados Unidos, recuperándose de un temita de salud, que por suerte viene bárbaro, Gonza querido, te mando un abrazo grande, y seguramente en los próximos días, en las próximas horas, retornará a Italia, ha sido un estudioso de Bielsa en los últimos años, y defensor de la postura y la filosofía de Bielsa. Nuestra amiga Marta Parodi, que la queremos como si fuera integrante de Tirando Paredes, a quien personalmente no conozco, pero ya hace tanto tiempo que tenemos este ida y vuelta, que Marta es una más, como son muchos de los que están justamente en las plataformas. Y Marta, que además no solo sigue a Bielsa, defiende las posturas de Bielsa, sino que además se ha ido por momentos a las ciudades donde Bielsa entrenaba, a seguir de cerca la carrera de entrenador, seguramente cuando escuche o vea este programa, y mucho no le va a gustar. Y yo lo aclaro, porque son integrantes de la comunidad que quiero, que respeto, y que si no somos amigos es simplemente por una cuestión de distancia. Si no, sería Marta, viviendo en Uruguay, muy amiga mía, no tengo duda, o yo muy amigo de Marta, y con Gonzalo exactamente lo mismo. Con Gonzalo, además, muchos años de chiquitos compañeros en Maturana, y hace muchos años en el exterior. Hecha esta introducción, todo arranca cuando, ayer en un momento determinado, un amigo me dice, Pillo, ¿estás viendo en D-Go o DirecTV de fútbol si habla así, el programa que hacen habitualmente los colegas? Le digo, no, mirá, la verdad no, pero vale la pena que lo ponga, sí, ponelo. Entonces lo pongo. Y se hace referencia a una serie de cosas que pasaron internas en el plantel celeste, que pasaron entre estos dos partidos, el de Paraguay y el de Venezuela. Relacionamientos, ida y vuelta entre el entrenador e integrante del plantel. Entonces vamos a arrancar con este disparador, porque como lo dijo públicamente, no va a tener ningún inconveniente que nosotros pongamos acá un audio de 1 minuto de Rodrigo Romano. Rodrigo Romano ayer, y lo escucho yo, no me lo cuenta nadie, simplemente un amigo que me dijo, mirá, poné el programa porque están diciendo cosas duras en cuanto a información. Rodrigo Romano hace referencia a que hubo un jugador que llega a este último proceso de los partidos con Venezuela y con Paraguay previamente, a que Bielsa le dice, muchacho, pero vos estás más gordo. ¿Cómo? Le dice el jugador. Sí, está más gordo. Si puedo no utilizarte, no te voy a utilizar. Ese jugador no fue utilizado ni en el partido con Paraguay acá en el Centenario, ni en el partido con Venezuela en Maturín. Estoy parafraseando lo que dijo Rodrigo Romano, pero para que no haya ningún tipo de duda, y como esto fue dicho en un medio público y hago referencia al medio, el programa de Fútbol Se Habla Así, Rodrigo Romano decía lo siguiente sobre este tema. Acá está. Yo voy a dar un ejemplo de una cosa que pasó en esta concentración. Bielsa recibió un jugador el primer día y le dijo, estás gordo. Sí, señor. Estás gordo. Y por eso no jugó. Si puedo no usarte, no te voy a usar. Y bueno, no lo usó. No lo usó. Y el jugador está recaliente y está amargado, porque entiende que no está gordo, que está con más masa muscular. Desde que cambió de equipo, no lo voy a nombrar al jugador para no comprometerlo. Tiene 2 kilos más, me dijeron. Exacto. Y no le dijo eso y no le habló en 10 días. No le dirigió la palabra. Entonces, es muy difícil así. Termina Rodrigo Romano diciendo, es muy difícil así. Se entendió a los muchachos y a los amigos del chat
a ver si se escuchó de la mejor manera. Nosotros acá lo escuchamos perfecto. Lo que dijo Rodrigo Romano ayer fue que hay un jugador que llega y él le dice, estás gordo. Y si puedo, no te voy a utilizar. Y no solo no lo utilizó, sino que además en los 10 días de ida y vuelta en los 2 partidos no le dirigió la palabra. Lo dijo ayer Rodrigo Romano en De Fútbol se habla así. Pero no solo quedó ahí el tema. Porque después, Gonzalo Ronchi, a quien yo conozco, porque un tiempo laburamos juntos, y me parece de la nueva camada de los mejores periodistas que hay, sumamente responsable con sus apreciaciones y fundamentalmente con la información, decía lo siguiente y presten atención, y esto tiene que ver con la noche previa al partido con Paraguay, la noche previa donde se le hace una cena especial en el Complejo Celeste a el futbolista Luis Suárez. Esto decía Gonzalo Ronchi en el programa en DGO o DirecTV Go o DiSport, De Fútbol se habla así. Acá está. Que sucediera esta conversación, por ejemplo, no participó de la última cena de concentración cuando se despedía titular. Sí, es verdad también. Porque no le gustó la extensión del pasillo de despedida que se hizo en Una larga. Una larga. Lo que dice ahí Gonzalo Ronchi, a quien le mando un abrazo. Los otros días jugué al pickleball con el suegro de Gonzalo Ronchi. Estuvimos charlando un rato largo, la verdad, un tipo sensacional. Y a Gonzalo le mando un abrazo muy grande, un botica sensacional. Y aparte, flor de periodista, por lo menos en mi percepción. Lo que dice Gonzalo es que la noche anterior hubo una cena especial, porque era la última cena de Suárez en el Complejo Celeste, Bielsa no participó. Y la información que se manejó fue, no participó porque no le gustó demasiado el extenso cordón que se hizo, al que hacíamos referencia hace un ratito, del pasaje de Suárez cuando todos aplaudían. Que es un video que está editado, reitero, en las plataformas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que Bielsa está en la parte final de ese cordón, pero que no muestran el saludo con Bielsa, muestran cuando Suárez pasa, está editado y Bielsa atrás aplaudiendo. O sea, Bielsa no participa de la última cena de Suárez en el Complejo Celeste. Bien, cuando yo escucho esto, porque un amigo me llama y me dice, pon el programa de Fútbol se habla así, porque están diciendo cosas de la interna de la selección, y además conociendo de alguna forma, de alguna manera, cómo fue el origen de la información que terminan dando después los dos colegas, es que me pongo a levantar el teléfono, como hacemos siempre, lo que estamos en esto, y empiezo a buscar distintos aspectos. Por un lado, por el otro, los distintos actores que estuvieron vinculados al plantel de la selección, por distintas formas y distintas vías. Las vías que tenemos nosotros para tratar de sacar información. Lo que dice Romano sobre que a un jugador le dijo, vos estás gordo, se habló que tenía 2 kilos más, el jugador lo único que dijo fue, estoy entrenando de una manera diferente, jugaba en Uruguay, cambié de equipo, entreno de una manera distinta, y es verdad, tengo 2 kilos más de masa muscular. Entre la llamada que yo hice ayer, hablé con alguien que me dijo, Pillo, se saca la remera el jugador al que le dijo Bielsa lo que le dijo, y te puedo asegurar que no tiene 2 kilos de más, pero ni en pedo. Sí, está más grande porque tiene más masa muscular. Siempre pasa, o casi siempre, cuando un jugador se va al exterior, cambia el entrenamiento, la forma y la manera, y a jugadores que son finitos terminan desarrollándose. Esto ha pasado mucho con jugadores que han ido a Europa, por ejemplo. Jugadores que tienen otro nivel de entrenamiento del que hacen acá y que rápidamente sacan, desde el punto de vista muscular, una masa mucho más importante de la que tenían. Ha pasado siempre. O jugadores que se van de determinada forma y que los hacen entrenar. Recuerdo el propio Luis Suárez. ¿Te acordás de Luis Suárez estando acá? Dicho con respeto, era retaconcito, culoncito, y se va a Holanda y cambia sustancialmente su cuerpo por la forma de entrenar. Bueno, el jugador es Luciano Rodríguez. Y esto lo tengo recontra hiper confirmado. Esto explicaría por qué Luciano Rodríguez no participó ni en el partido con Paraguay, ni en el partido con Venezuela, y ni siquiera estuvo en consideración en los 5 cambios de un partido y los 5 cambios de otro. Los que escuchan
los que nos ven, saquen sus conclusiones. Acá lo que te estamos dando es información, no estamos opinando del tema. Te estamos dando pura información. En esa pura información está confirmado que el jugador es Luciano Rodríguez. Además, si es un jugador que cambió de equipo del ámbito local al exterior y no fue considerado, si vos ves quiénes jugaron y quiénes entraron, el único que te quedaba mal era Luciano Rodríguez. Pero yo no me quedé con eso. Traté de confirmarlo porque lo pude plenamente confirmar. Plenamente confirmar. Voy a sumar información en todo esto de las llamadas de la tardecita noche de ayer, hasta incluso te digo, altas horas de la madrugada. Ayer yo estaba en un cumpleaños, incluso amigos del cumpleaños me dijeron, gente que yo quiero del cumpleaños, me dijo, aflojá un poco con el celular. Y sí, tenían razón, pero yo estaba buscando información. Es parte de nuestro laburo. A veces la información te la dan en el horario del que te da la información, no cuando vos querés que te la den. ¿Me explico? Hay un funcionario del Complejo Celeste, que está estudiando seriamente la posibilidad de, o la situación de renunciar, porque hay situaciones en la interna que ya no banca más. Pero no es un funcionario, ponele, administrativo del Complejo Celeste. A mí me dicen que es uno de los utileros que está analizando dejar la selección. No digo que se vaya a concretar, digo que existe la posibilidad. Y te digo directamente sobre qué sector de la estructura del Complejo Celeste del plantel de Uruguay. Esto tengo entendido que se habló de un funcionario, esto no está grabado, no lo pasamos en grabación, ayer en el mismo programa de Fútbol Se Habla Así, y yo haciendo llamadas para un lado, para el otro, me dijeron, sí, Pillo, es el utilero. Uno de los utileros. Uruguay tiene más de un utilero. Sigamos adelante con este tema. Suárez se retira de la selección nacional. Suárez viene al Uruguay y rápidamente surge la información desde la AUF, desde la selección, de que iba a haber una conferencia de prensa. Suárez se retira. ¿Por qué se retira? Porque dijo, bueno, no está Darwin en este partido, yo voy a ser titular seguramente, voy a ser el capitán, ya después tendré que ir a Venezuela, prefiero Estadio Centenario, con Paraguay, con mi público, con mi gente, por ahí de repente capaz que hago un golcito, tiro un tiro, pego en el palo, y le pongo broche de oro ahora al tema, y le paso después la pelota a Bielsa, que Bielsa se encargue de poner el 9 que sea de acá en adelante. Total, cuando me tenía que citar y yo me rompía el lomo en el gremio, no me citaba, y en un momento me tuvo que citar porque no tuvo más remedio por el rendimiento que tenía. Esto no es que lo dijo Suárez, yo estoy suponiendo lo que pasó por la cabeza de Suárez. Entonces, ¿sabes qué? Hago la conferencia, se la mando a guardar y que sea después un tema del propio Bielsa resolver. Fíjate vos el lío que tuvimos para discernir quién iba a ser el 9 en Venezuela. Arrancó Quique Olivera, no funcionó. Menentiel, el pobre Menentiel, no tocó una pelota. Era un contexto deportivo bastante complicado porque Venezuela nos dominó, como para que Menentiel se luciera. Y Luciano Rodríguez nunca apareció. Ahora tenés la explicación. A mí había algo en el tema Suárez que no me terminaba de cerrar. Digo, ¿es realmente esto? Si Suárez Suave sabía que por la suspensión de Darwin Núñez, por lo menos iba a haber 3-4 partidos más en el que Darwin no iba a estar. Y cuando termina la Copa América y Bielsa dice públicamente que Suárez debió tener más minutos en una de las autocríticas que Bielsa hace en los últimos tiempos y que está en condiciones de pelear la titularidad, o sea, condiciones de pelear la titularidad estando Darwin en condiciones. Eso lo dijo Bielsa en conferencia. Yo dije, ¿por qué no se quedó hasta fin de año? Quedaban 5 partidos y se retiraba a fin de año con la selección. Suárez dijo en la conferencia que había tenido una charla previa con el entrenador, con el propio Bielsa. La dijo al pasar. Lo dijo al pasar. Y dijo, prefiero retirarme ahora porque no tengo lesión, porque estoy jugando, estoy haciendo goles, y no de repente porque o por una lesión o porque dejen de llamarme, dijo Suárez, no siga en la selección. ¿Quién es el que llama a Suárez? ¿Quién es el que lo cita o no lo cita? ¿Lo reserva o no lo reserva? El propio Marcelo Bielsa. Bueno, a mí me dijeron que hubo una discusión fortísima de Suárez con Bielsa en la previa de todo esto.
Y esto es información pura, recontra chequeada. Yo no estoy diciendo que uno tenga razón o que el otro tenga razón. Estoy tirando información. Información. Y que a raíz de esa discusión fuerte, fortísima, como me la transmitieron, me pusieron el adjetivo calificativo, Suárez resolvió y dice en este momento. ¿Te acordás aquel dicho que yo decía, más vale pájaro en mano que 100 volando? Bueno, dijo Suárez, sé que este partido lo juego, es en el centenario, bueno, está. Si yo no tengo seguridad que me vayan a volver a citar de acá hasta que termine el año, bueno, me retiro acá. Ese ida y vuelta que Suárez en la conferencia cuidó medio de costado, que dijo, sí, hablé con el entrenador porque entendía que tenía que estar informado, cosa está perfecto. A mí me dijeron que fue en un tenor duro en un momento determinado de la conversación. Llegó la selección cuando, Juanito, pasa las 10 de la mañana. Sí, ayer no toda la delegación. Hay parte de la delegación, 8 futbolistas que se quedaron en Venezuela, Exacto. que partieron a sus clubes en Europa. El resto de la delegación sí partió hacia Montevideo. Cuando llegaron, unos cuantos jugadores se quedaron en Montevideo, pero hay otros que tuvieron que partir desde Montevideo hacia el exterior. Bien. Cuando llega los que estaban y llegaron acá, esa parte que dice Juanito de la delegación, había un Botija desconsolado desde el partido que terminó en el vestuario y en las horas siguientes, que era Facundo Torres. A mí me dijo un buen amigo que trabaja en el aeropuerto y que está muy vinculado al fútbol, le encanta el fútbol además, y que estaba en el horario que llegó la selección y vio a los jugadores llegar y pasar por al lado de él, que en una salita estaban los familiares de los jugadores que llegaban. Entre ellos llevaba Facundo Torres. Los papás de Facundo Torres estaban esperando al jugador. Cosa que me parece notable, porque había una situación muy delicada que había vivido el jugador, que no ha tenido muchos minutos y que los otros días lo pusieron, y como lo pusieron lo sacaron, dejándolo expuesto ante todo el continente. Cuando se solucionaba rápidamente el tema, minuto 87, se sacaba a Kiko Olivera, nadie iba a decir nada porque Kiko no tuvo buen partido, y no pasaba absolutamente nada. No, sacaron al propio Torres que minutos antes el propio Bielsa había puesto, y de lo cual Bielsa hace referencia y pide disculpa o habla de la tristeza que le generó en la conferencia de prensa. Bueno, Facundo Torres ve a sus padres, va a abrazarlos. Los papás de Facundo Torres abrazan a Facundo, Facundo se pone a llorar. Y a mí este amigo que labura en el aeropuerto me dijo, Pillo, Bielsa pasó por al lado, ni siquiera frenó para charlar con Facundo y con los papás. No estoy haciendo juicios de valor para que quede claro. Estoy estrictamente tirando información. Una información que tuvo un origen, que tiene que ver con lo que pasó en el programa ayer de Fútbol se habla así, cuando Romano dijo lo del jugador al que Bielsa le expresó, estás gordo, si puedo no te tomo en cuenta, y lo que Gonzalo Ronchi dijo sobre la cena previa a la despedida de Suárez, cena despedida de Luis Suárez, de la cual Bielsa no participó. Bielsa no participa de esa cena porque entendió que fue excesivo el cordón de despedida que se le hizo a Suárez. Como que todo el tema Suárez fue medio mucho en el complejo celeste en la previa de un partido. Lo otro que tengo para decir, que fue producto de llamadas que fui haciendo ayer. ¿Viste el efecto dominó? Cuando vos tirás una ficha y empiezan a caer todas, tiqui, 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 bueno, se fue pasando de esta manera. A mí me dicen que después del partido con Venezuela, Bielsa tiene una discusión dura con un jugador. O el jugador la tiene con él. La verdad no sé cómo se inició, no lo sé. El jugador es el Pumita Rodríguez. Y esto es información pura, absolutamente chequeada. Yo sé que esto que te estoy diciendo es bastante fuerte. Y sé que de repente, de algún lado pueden decir, no, esto que se está diciendo no es así, esto que se está diciendo no es allá. Yo tengo 23 años haciendo esto. Yo no me voy a sentar acá a decir lo que digo si esto que me fui enterando progresivamente no lo iba chequeando por otros lados. La sensación que me queda a mí, ¿sabes cuál es? Dani, Juanito, contador, y perdón que me he extendido, pero tenía esta información y por eso dije, hoy es un programa distinto, diferente, lo vamos a arrancar de otra manera. Y después quiero, con tranquilidad, ustedes que charlen, que hablen, que debatan sobre esto que estamos informando, si es que tienen ganas. La sensación que me queda a mí que desde la Copa América en adelante hay un deterioro en el vínculo del técnico con los jugadores.
En la Copa América, recuerden lo que pasó con Canovio. Yo no justifico que Canovio haya pateado las botellitas afuera de la cancha del partido con Colombia, con Canadá, que era por el tercer y cuarto puesto. Recuerdan que Canovio patea, se enoja, porque hace 5 cambios y a Canovio no lo toma en cuenta. Canovio sale caminando para irse al vestuario, llega a la puerta del vestuario, la puerta de acceso al vestuario estaba cerrada, volvió, ahí lo van a buscar algunos de los compañeros. En la Copa América, con Canovio en uno de los entrenamientos, a Canovio lo pone alcanza pelota. Esto no lo dije ahora, lo dije en aquel momento. Después, con el tiempo, pasaron un montón de días, algún otro colega lo fue reafirmando. Esto lo tengo totalmente chequeado y confirmado. Y en ese entrenamiento se generó un ida y vuelta duro entre Canovio y el técnico. Canovio llega al aeropuerto de Carrasco, lo entrevistan varios medios que no eran del palo del fútbol. Hay una colega que le pregunta a nosotros sobre el tema y Canovio declara de una manera que nos dio la sensación a todos: Canovio no vuelve a la selección. De hecho, no volvió, Bielsa no lo citó más. En aquel momento, a mí alguien de confianza me dijo: no fue solo Canovio el que tuvo problema en la Copa América. Hubo otro jugador que durante la Copa América estuvo a 5 segundos de renunciar, agarrar las valijas e irse. Cosa que finalmente no terminó aconteciendo. Entonces, ahora sí, no es que haga un juicio de valor, hablo de sensaciones. La sensación que me queda es que de la Copa América en adelante hay un deterioro del vínculo y el relacionamiento entre el técnico y algunos jugadores. Quizás se pueda recomponer, quizás sea circunstancias que pasan o que pueden pasar, no sé, en planteles, cuando están tiempo juntos, pero está claro que acá los tiempos se acotan, porque en este caso, salvo en la Copa América, que estuvieron prácticamente un mes o 20 días juntos, en esta ocasión son mucho menos días, porque son 2 partidos eliminatorios. Desde que llegaron hasta que se fueron, ¿cuánto pasaron? 10 días, 9, 10 días. ¿Me explico? A mí me dijo un jugador me dijo: mira, Pillo, cuando cometíamos un error en la cancha, Tavares paraba y te lo decía de una manera. Después Tavares tenía sus cosas, ¿no? Digámoslo claramente también, porque si no parece que Tavares hoy fuera, al lado de lo que está pasando con Bielsa, Tavares tenía cosas muy buenas y tenía también de las otras. Tavares tenía cosas extraordinarias y tenía sus caprichos. Dice, pero Tavares, cuando te hacía referencia puntualmente a algunas cosas de las que pasaban en el campo de juego, no muchas, de la forma que te lo decía, te sumaba para mejorarlo. No es lo mismo cuando pasa algo que el técnico de la selección no quiere en el entrenamiento, que pase la forma de vincularse del técnico, hoy Bielsa, con el jugador que comete el error. Si ustedes ven a Bielsa en el desarrollo del partido, sobre todo el de Venezuela, si tienen chance de volver a verlo cuando lo enfoca la tele, más de una vez se levanta y más de una vez putea y carajea para dentro de la cancha. En un momento se cae Quique Olivera prácticamente a 1 metro donde estaba él sentado en la hielerita, y él se levanta, le hace señas, y dice: dale muchacho, metete para adentro. A ver, pasa, en los planteles pasa, que hay técnicos que lo viven de otra manera, que gesticula. Bueno, si ustedes miran detenidamente lo que va haciendo Bielsa, hay formas y maneras en el lenguaje gestual y corporal, hasta de, no digo de desprecio, pero dale, mijo, meté, dale, mijo, hace esto. No, mijo, eso que hiciste no es así. Fíjense y se van a dar cuenta. Y después lo otro, para cerrar toda esta parte informativa. Y esto me lo hizo ver ayer un amigo. Me dijo: Pillo, ¿tenés chance de ver el partido de vuelta? Sí. Fíjate cuando Bielsa saca a Facundo Torres. O sea, cuando se viene el cambio. Mirá para atrás un par de minutos antes. Y yo retrocedo un par de minutos antes. Y en el instante previo a que hacen el cambio, 2 cambios. Creo que entró Sarachi y entró Fonseca, exactamente. Y uno de lo que sale Facundo Torres tiene la pelota, Uruguay avanzando, se la da a Quique Olivera. Quique Olivera, con esa ansiedad, viene en una carrera enorme. O se pasó en la carrera a Quique Olivera, o quizás Facundo Torres se la dio más atrás, donde se la vio dar, generó una recarga del equipo venezolano que termina en uno de los mano a mano que termina tapando Roget. Automáticamente se genera el cambio de Facundo Torres. Automáticamente. Entonces, este amigo me dijo: saca a Facundo Torres,
no por lo que expresó en la conferencia de prensa, que hasta era medio rebuscado. Analicen bien la conferencia. Dijo, no, lo que pasa es que Facundo tiene determinadas prestaciones que yo pensé que se iban a dar en la cancha, pero el partido requería otras cosas como por poner un volante de contención. Por eso no tuve más remedio que volverlo a sacar. Lo puse y lo tuve que sacar. Estoy parafraseando. Me dijo, Pillo, es demasiado rebuscado. Porque lo arreglaba con Quique Olivera. Sacaba a Quique Olivera y quién iba a decir algo y Facundo Torres no iba a quedar expuesto como quedó expuesto. Cosa que nosotros hablamos acá y no entendíamos, aplicando simplemente un criterio racional. Este amigo me dice, Pillo, mirá bien la secuencia, mirá bien incluso cómo se calienta Bielsa cuando Facu pierde ahí la pelota, con Quique Olivera, automáticamente lo saca. Lo sacó porque se calentó con Facundo Torres. No hizo lo que tenía que hacer o lo que él esperaba que hiciera. A ver, ¿es la primera vez que pasa con un técnico esto? No. ¿Cuántas veces en otro momento de su carrera, quizás hoy lo analiza distinto, el propio Juan Ramón Carrasco puso un jugador en el primer tiempo y lo sacó? En River lo hizo, dirigiendo a River, porque no le gustó o tenía que hacer cumplir una función que no hacía. Y lo ponía y lo sacó. ¿Alguna vez Carrasco lo hizo? Bueno, lo hizo Bielsa. Un técnico de trayectoria, de experiencia. Vos decís, ¿se puede calentar en un segundo para desandar un camino que minutos antes se había hecho poniendo jugador? Cuando tenía Quique Olivera para sacar y nadie iba a decir absolutamente nada. Entonces, analizando y viéndolo de forma reiterada para adelante y para atrás esa secuencia, me inclino mucho más, esto es una suposición, por lo que me dice mi amigo que lo termina sacando por un momento de calentura y no realmente por lo que explicó en la conferencia de prensa. ¿Me explicó? Sea por una o sea por otra, en la conferencia de prensa, Bielsa dice, me dio mucha tristeza porque fue un error mío y el que pagó las consecuencias fue Facundo Torres. Eso lo dice Bielsa claramente. Era lo que yo tenía para informar en el arranque Tirando Paredes. Yo sé que me extendí, pido disculpas, pero bueno. Ayer fue WhatsApp, teléfono, ida y vuelta, desde determinada hora, que este amigo me llamó para decirme, poné de fútbol se habla así, porque están dando un par de detalles de lo que pasó en el plantel, y porque esto que tenemos nosotros, levantamos un teléfono, ponemos a llamar, no necesariamente tenemos que estar en el lugar. Quizás de lo que estamos diciendo puede haber un más o menos 3% para un lado o para el otro, sí lo que quieras. Pero esto que estoy diciendo está plenamente confirmado porque lo chequeé por más de un lado, 2 lados y 3 lados. De fuente que te pueden informar, de amigos que te pueden informar, de conocidos que te pueden informar.